Yes. Ok, hola, buenas noches. Pues nosotros somos parte del equipo de la Universidad del Sur y hoy vamos a tocar los temas de psicología criminal y la biología criminal. Entonces, una de las cuestiones que vamos a tocar como equipo es ciertas características de estos temas. Y pues, por el momento empecemos con la psicología criminal. Una de sus principales características, o más bien de sus principales características, es una disciplina de la psicología como ciencia, ¿sí? Entonces, esta parte se expresa mucho a la psicología. Busca razones de que motiven al individuo a cometer un delito, ¿sí? O sea, se basa en el estudio de que por qué el individuo comete el delito, por qué se va a cometer ese delito. Estudia los procesos mentales que impulsan la actividad delictiva, ¿me entiendes? O sea, ¿me entienden? En el sentido de que qué procesó en su mente para que él haya llegado al proceso de cometer un delito, ¿sí? Realiza una serie de estudios y análisis para poder también entender y estudiar a la víctima. Entonces, la psicología criminal no solo se basa en el agresor, sino también en la víctima, cuál fue el trance que tuvo que sufrir, ¿no? Estudia factores genéticos, ambientales y sociales que influyen en el comportamiento de una persona que comete un delito, ¿sí? Es una ciencia interdisciplinaria y analiza factores endógenos y exógenos causantes de delito. Y si hablamos de temas endógenos y exógenos, recordemos, compañeros, que en algún momento nos tocó exponer este tema de endógenos y exógenos, y recordemos que los endógenos son las partes que es la parte interna de nosotros mismos, que es lo que está en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y los exógenos son lo que influye en la parte, de por fuera, que es el medio ambiente, que será la lluvia, que pues esté nevando o que hay una tormenta. Entonces, todos esos factores que están en el medio ambiente, pues son los factores que afectan a nuestra mente o afectan a la mente del que va a cometer el crimen, ¿sí? Y es esto, ¿no? O sea, esto se basa en la psicología criminal, ¿sí? Ahora bien, vamos a tocar el tema de la psicología, la biología criminal. Entonces, la biología criminal, ¿en qué se basa? Se basa en la herencia genética que nos van dejando nuestros antepasados, ¿no? Entonces, hay muchos científicos que han abordado investigaciones muy profundas donde, tú, brincan de generación a generación de ¿qué será? 30, 40, 50, 70 años atrás, y eso es muy mínimo, en donde pueden haber el estudio de que uno de los, digamos que lazos consanguíneos que puede tener el criminal, podemos tener nosotros, pues hay procesos delictivos, ¿no? Es como, por ejemplo, una persona que se haya dedicado pues a robar, a matar, a todo esto, al, al tener familiares y su genética, esta genética la va heredando, ¿sí? Entonces, algunos lo despiertan y algunos no. Entonces, ¿qué pasa? La biología estudia esto porque la biología está más potencializada a lo que es a lo que son nuestros defectos congénitos que tenemos nosotros mismos. Entonces, en un estudio de los científicos nos platicaban que, por ejemplo, se investigó una familia y esta familia, pues, a pesar de que era muy grande, se encontró que 10 personas se dedicaban a la prostitución, 9 personas se dedicaban al robo, entonces otras tantas personas se dedicaban al asesinato. Entonces, el estudio tan profundo que se hizo de esto dio a conocer que la biología que tenemos en nosotros es parte de nuestra genética, es parte de lo que es nuestros antepasados, ¿no? Entonces nosotros la vamos heredando. Unos la desarrollamos, otros no, y otros a veces, tal vez la sabemos controlar. Y la biología criminal
estudia mucho la parte de como medicinal de nosotros. ¿A qué me refiero medicinal? Porque a veces, pues podemos tener, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que las personas que tienen, por ejemplo, hipotiroidismo, pues tienen traumas muy severos en su cuerpo y eso hace que, por ejemplo, pues tengan muchos cambios temperamentales en su cuerpo y los lleve a cometer actos que no son de su propio control, pero pues por la misma tensión que viven, la misma, híjole, crisis que están viviendo, eso los hace cometer estos tipos de actos, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que le estoy poniendo de ambas partes. Podemos meter más, no sé quién de ustedes quiera comentar algo más, mencionar algo más de lo que pues yo haya mencionado y pues digo, para seguir aportando. Bueno, pues la psicología criminal, pues es una rama de la psicología que se centra en estudiar el proceso delictivo, explicarlo, comprender el cómo y el por qué ha sucedido y así tratar de prevenirlo, o sea, tratar de buscar que no se vuelvan a cometer esos actos. Es una disciplina que tiene una historia muy larga y sus teorías y los ámbitos de aplicación de la misma son diferentes y muy variados. Es una disciplina social aplicada que hace relativamente poco podemos decir que logró independizarse de otras ramas cercanas. Entre estas ramas con las que está relacionada tenemos a la psicología legal, la forense, la penitenciaria y la psicología policial. A la psicología criminal dice que no se hubiera podido desarrollar hasta como es el día de hoy, sin que la psicología se hubiera desarrollado como una ciencia general. Y dicen que uno de los grandes hitos de la psicología es la creación de los test, que han sido ampliamente usados en la psicología criminal. Sirven para evaluar las características criminales del sospechoso de un delito. Y uno de los acontecimientos más importantes para la psicología criminal son los estudios que hace sobre la memoria. Dice, estos han tenido una gran importancia a la hora de valorar los testigos oculares, la forma como recuerdan el evento criminal y cómo comprobar su veracidad. También tiene relación con la psicología, concretamente la social, el estudio de las dinámicas de grupo, aumentando el interés en el estudio, en la toma de decisiones por los individuos implicados en un acto delictivo. Otra de las grandes aportaciones que ha recibido la psicología criminal tiene su origen en la psiquiatría. Esta disciplina en su momento distinguió entre individuos enfermos mentales de aquellos que eran delincuentes. El ámbito de aplicación de la psicología criminal viene siendo especialmente destacable la figura del psicólogo criminal en centros penitenciarios, centros de salud y los juzgados. ¿Cuáles vienen siendo los ámbitos de la aplicación? Consiste, uno, en un análisis criminal. Esta es una de las principales razones por las que se debe incluir la psicología en el ámbito criminológico, dado que de un delito pueden intervenir muchas personas, tanto el que lo comete como la víctima y los cómplices. Otro es la perfilación criminal. Esta es una técnica de investigación que ayuda a colocarse en la mente del criminal, permitiendo identificar sus características de personalidad y comportamiento para que analicen el crimen y la escena del mismo. Otro es entrevistas a implicados en el delito. La psicología criminal puede ser aplicada en la relación de entrevistas, tanto a ofensores como a víctimas, para conseguir información relevante y veraz acerca de los hechos que han ocurrido. Las entrevistas en este ámbito tienen sus particularidades, dado que en las entrevistas estándar se pueden identificar tres problemas que implican la inhibición
en la recuperación de la información, las frecuentes interrupciones, formulación de preguntas excesivas y la secuencia inapropiada de las preguntas. El cuarto ámbito viene siendo la valoración para ser juzgado. Una de las competencias del psicólogo criminal es valorar si el acusado es apto para ser juzgado. El 5 es la valoración del estado de la víctima. No únicamente se pretende conocer las características del delincuente, sino también conocer el estado de la víctima. Es decir, hay que averiguar qué efectos tiene sobre su salud mental el acto que ha vivido. El 6, y es el último, que es la prevención. La psicología criminal tiene una finalidad preventiva, dado que conocer el delito contribuye también a evitarlo, interviniendo sobre los grupos más propensos que cometen algún delito. Pues esta disciplina, conociendo los factores biopsicosociales que presentan una relación con la aparición y con el desarrollo de la delincuencia, para poder llegar a reducir la criminalidad mediante programas de prevención, se pretende mejorar el conocimiento del delito y también prevenirlo. Bueno, pues de todo lo que ustedes han explicado, igual la parte que yo he podido leer, investigar, existen factores externos, como bien dijo Cristian hace un rato. Definitivamente las cuestiones, la conducta de las personas, tiene mucho que ver el clima, los factores sociológicos, los factores económicos de las personas, ¿no? Obviamente eso va a determinar si la persona realiza o no determinado acto. Igual tiene mucho que ver, hay estudios variados que nos hablan de la situación en que mucho también tiene que ver la persona que se ve afectada a la hora de que se realiza el crimen o se comete el delito, ¿no? Mucho tiene que ver, y eso los criminales se dan cuenta de las personas a quien pueden en un momento dado ver como víctimas potenciales. Y sin duda alguna, esos factores son estudiados en la actualidad y antes no se tomaban en cuenta por aquellas personas que en su momento estudiaban los crímenes. Ahorita con la criminología en la actualidad, todos esos factores son determinantes. Hay que tomarlos muy en cuenta para poder estudiar el crimen desde el inicio, desde un principio. ¿Qué llevó a aquella persona a realizar el crimen? ¿Qué lo orilló? Su factor económico, sociológico, cultural, climático, porque también hay investigaciones donde se dice que en lugares cálidos se dan mucho más las cuestiones o los crímenes de forma directa, y en lugares fríos se llegan a dar crímenes en cuestión de robos a casa, habitación. Son cuestiones diferentes que se nos presentan, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones en un punto determinado le van a servir al criminalista para poder determinar qué llevó a esta persona a cometer un acto delictivo. Y obviamente, con todo ese estudio y todo ese análisis, basado en eso, se le presenta a las autoridades, va a poder en un momento dado llegar a una conclusión de cómo poder incluso llegar a darle un, ¿cómo decirlo? Cómo prevenir un delito en un área en específica. Bien, pues, híjole, vamos a darle la palabra a Ceci. Nos quedan prácticamente 9 minutos para terminar. ¿Qué parece que en 4 minutos y 4 minutos para Yacir? Ceci y Yacir, divídanselo y pues arránquense, ¿no? Bueno, yo investigué sobre la biología criminológica y es la relación entre los cambios del cuerpo
Las enfermedades corporales, las enfermedades mentales y la criminalidad se basan en parte a los procesos biológicos entre los que se distinguen ciertos factores que influyen en el desarrollo anormal de una persona. La criminología nace con el estudio de las causas de la criminalidad. Primeramente comienza con el biologismo que le atribuyen Darwin y Lombroso, posición que permaneció fuerte durante más de 5 décadas. Posteriormente pasó al psicologismo y a la psiquiatrización, al considerar el sujeto criminal como un sujeto trastornado. Pasados los años, la nueva corriente fue la del sociologismo, pero en la actualidad la tendencia es multifactorial. La medicina y la biología han tenido mucha influencia en la criminología. De hecho, de acuerdo con la jurista colombiano Alfonso Reyes Echania, las corrientes positivistas buscaron ansiosamente la explicación del delito en alteraciones orgánicas. También la psicóloga clínica Angie Vázquez Rosado considera que estamos en un momento histórico crucial donde la nueva tecnología investigativa habrá de ayudar a entender mejor la evidencia clara y contundente del verdadero espectro de posibilidad en variables de índole biológicas, orgánicas, congénitas o hereditarias. La criminología biológica busca las bases fisiológicas del comportamiento anormal de los seres humanos que los predisponen a la antisocialidad. Es todo. Muchas gracias, Ceci. Pues continuamos con la participación de Yacir y con él culminamos. Claro, bueno, pues yo solo quería puntualizar, ¿no? Según la biología criminal, el criminal nace, no se hace. ¿Por qué? Porque pues viene predeterminado por factores biológicos, ¿no? Como su nombre lo dice. La biología criminal es la ciencia que se encarga del estudio desde el punto de vista biológico, genético, anatómico y fisionómico del ser humano y cómo estos factores se relacionan de tal forma que tengamos una tendencia criminal, ¿no? Leía yo que uno de los factores biológicos más, bueno, que se creen o se creían que eran más predominantes era alteraciones en el sistema endocrino, ¿no? Que nuestras glándulas estaban alteradas o de alguna manera, ¿no? Las enfermedades pues de los riñones, de las glándulas, de todo este sistema hace de que cambie nuestro temperamento, de que nos induzca a realizar algún crimen, ¿no? Y pues, en resumidas cuentas, pues esa es la idea de la biología criminal, ¿no? De que nosotros nacemos con algún gen, con alguna enfermedad o con alguna cuestión biológica que nos hace inducir o cometer o ser cómplice de algún crimen, ¿no? Y la psicología criminal, por otra parte, pues es la ciencia que estudia los estímulos mentales de nuestro cerebro hacia nuestro organismo y cómo todo esto nos lleva a cometer algún delito, ¿no? Pues, algo que no se ha comentado, que nada más quería yo hacer hincapié, es que la psicología criminal, pues creo que comentó Ceci o Fabiola, pues no solo se utiliza para resolver crímenes, sino que se utiliza hoy en día también para realizar perfiles psicológicos, para estudiar la mente del criminal, para que a la vez que nosotros resolvamos crímenes o casos, también podamos prevenir el delito. También esta perfilación nos puede ayudar con programas de rehabilitación, no solo para el criminal, sino también para las víctimas y para los cómplices que a veces, pues, sin querer son parte de un crimen, ¿no? Y se quedan callados y hay consecuencias legales y también, pues, psicológicas, ¿no? Pues
todo esto, toda esta tarea, pues la llevan a cabo los psicólogos criminales, ¿no? A través de entrevistas, de terapias. Y pues ese son los puntos que yo quería comentar. No sé qué les parezca, si alguien tiene algo más que decir. Pues nada más creo que para cerrar, estas dos ramas que son de la criminalística, tanto la biológica como la psicológica, pues están de la mano, trabajan de la mano, todas estas trabajan de la mano. Entonces, como bien dice Yacir, no solo para investigar un crimen, sino también para evitarlo, ¿no? Para poder evitar este tipo de tragedias, que podamos decirlo así. Y pues yo creo que exactamente. Pues También. Jessy nos brindó un poquito ¿cómo se llama? De los que son especialistas que se especializan en este tipo de materias. Fabi nos dio características, Enrique nos dio, ¿cómo se llama? Ciertos ejemplos, que eso pues nos hace reunir toda la información y yo creo que es correcta, ¿no? Entonces yo creo que sería todo. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión o resaltar algo más? ¿No? Bueno, pues yo creo que con esto... Yo, mi pues, estimado, rápidamente, perdón que te interrumpa. Obviamente todas estas cuestiones que estudian los criminólogos, ¿no? Aplicadas, sí, para prevenir un delito, pero también para aquellos que ya lo cometieron en un cerezo. Bien aplicadas les va a ayudar a una reinserción social en un futuro, que va a ser de una manera correcta, ¿no? Porque la realidad es que en nuestros cerezos no hay una forma, exactamente, no hay un seguimiento a lo que ellos realmente hicieron y que ellos pueden adaptarse o reinsertarse en la sociedad de manera correcta, ¿no? El apoyo criminalístico que hay por estas personas, esos estudios van a poder ayudar a estas personas, vamos a poder ayudarlos a entenderlos, a comprenderlos, perdón, y de que su reinserción social con el tiempo sea óptima, sea correcta y que no salgan y vuelvan a delinquir. O sea, sería mi última aportación. Pues con esto cerramos. Les agradezco su tiempo, su atención, compañeros, y pues esto sería todo. Agradecemos mucho, pues cerramos. Gracias. Gracias.